7:18 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos darle bienvenida en la revista de Opinión Democracia al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Lo hemos invitado para analizar cómo ve, desde su experiencia, el trabajo que se realiza para la elección del fiscal general del Estado, cargo importantísimo en el actual sistema penal ecuatoriano y que ha venido de tumbo en tumbo, y por ello tenemos un fiscal encargado del encargado que ya se fue. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, para las próximas horas está previsto que se presente a los miembros de la comisión de veedores que va a escoger dentro de un proceso al nuevo fiscal general. ¿Cómo ve este proceso y qué garantías debiera haber para nombrar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado? Doctor Quintana, buen día. Querido Miguel, buenos días, un abrazo para usted y un saludo también para la audiencia de Radio Democracia. Bueno, como veo, con mucha preocupación, como debemos ver cualquier cosa que haga este malhadado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que rara vez hace algo bien, hay que decirlo. No es la primera vez que sobre un proceso de selección que lleva adelante esta institución, a la que lamentablemente la Constitución le entrega la potestad nominadora y de la que lamentablemente todavía no podemos deshacer, ¿no? Ya ha pasado con procesos de selección anteriores, para no ir tan atrás, el caso de la designación de los vocales del actual Consejo de la Judicatura y concretamente la designación del señor Godoy, que hoy incluso está en una investigación previa en la Fiscalía General del Estado, a partir de una denuncia que entiendo ha presentado un exdiputado. Procesos de designación de superintendentes también cuestionado. En otros casos no es la opacidad, sino la vagancia. La vagancia de hacer los concursos, como es el caso del Defensor del Pueblo, del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral, en cuyos escenarios al Consejo de Participación Ciudadana ni siquiera le ha dado la gana de iniciar los procesos de selección. Lo primero que hay que cuestionar, querido Miguel, del proceso de la Fiscalía es que este proceso llega tardísimo, porque como todos sabemos, los 6 años del periodo constitucional para el que inicialmente fue designada la doctora Salazar terminaron el año anterior, si la memoria no me falla, en abril o en mayo de 2025. Quiere decir que para esa fecha, este Consejo de Participación Ciudadana, presidido por el señor Fantoni, debió haber tenido ya designado un fiscal general del Estado. Ahí tuvimos ya un primer cuestionamiento, porque, insisto, no se hizo el concurso. Y entonces, como no se hizo el concurso, tuvimos que obligarle, que forzarle básicamente a la doctora Salazar a decidir prorrogarse en funciones. Figura que incluso no existe en el Código Orgánico de la Función Judicial, sino que tuvo que implementarse por la vía de una absolución de consulta de la Procuraduría General del Estado. Pero bueno, tras meses de gestión, sabemos, ella presenta su dimisión al cargo, asume su subrogante, quien también se tuvo que quedar en el cargo de modo prorrogado, y luego de unos meses de gestión del doctor Toainga, pues finalmente se presenta una renuncia. Y ahí viene una segunda cuestión que viene a ser también culpa del Consejo, que es el vacío normativo, porque ante la ausencia simultánea y definitiva del titular y del subrogante, no había norma de cobertura. Entonces, ¿qué tuvo que hacer la Fiscalía, el doctor Toainga todavía en funciones? Consultarle al procurador. Y el procurador se tuvo que sacar de la chistera un dictamen, una absolución de consulta, inventándose la figura del fiscal encargado, que no existe. Y sobre la base de eso, el Consejo de la Judicatura termina poniendo en el cargo al doctor Alarcón como un mecanismo de cobertura de una situación que el ordenamiento jurídico regular no prevé. Toda esta inestabilidad institucional causada, insisto, por la vagancia, por la inoperancia del Consejo de Participación Ciudadana. Pero ahora han decidido iniciar finalmente el concurso. ¿Y qué pasa?
cuestionamientos al momento de la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección. Hemos escuchado, yo he seguido de cerca las opiniones de algunos colegas que han conformado incluso a nivel académico unas instancias de veeduría ciudadana en la que se ha venido cuestionando, por ejemplo, cosas que son gravísimas, Miguel, que los miembros de esta Comisión Ciudadana de Selección que acaba de ser nombrada hace apenas unos días, algunos de ellos, además que a ninguno se le conoce. Lo ideal sería que quienes van a designar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado sean personas conocidas pues en el ámbito del derecho penal y del derecho procesal penal, es decir, que al menos tengan las credenciales para poder evaluar a quienes van a aspirar a la Fiscalía General del Estado. Pero resulta que empezamos a ver que hay, por ejemplo, entre los comisionados ciudadanos y no quiero con esto atacar a los muchachos, a los jóvenes recién graduados, pero ¿qué puede hacer, por ejemplo, una chica de 24, 25 años, integrante hoy de esta Comisión Ciudadana de Selección? ¿Con qué experiencia y con qué conocimiento va a evaluar a los concursantes? ¿Qué es lo que decían, por ejemplo, estas veedurías? Decían, ¿cómo puede una chica recién graduada tener la posibilidad de llevar adelante un concurso y en el concurso evaluar a los aspirantes a la Fiscalía General del Estado? Otros casos que ni siquiera cumplen requisitos de no filiación a partidos políticos, es decir, incluso las cuestiones más elementales desde lo formal se las ha pasado por encima el Consejo de Participación Ciudadana. Y con ese riesgo vamos adelante en un concurso, insisto, opaco, en un concurso nada célere y en un concurso que entonces no ofrece las garantías mínimas, Miguel, de transparencia, de confianza ciudadana, para que podamos estar tranquilos de que quien resulte designado en ese proceso no va a ser otro Mario Gómez. Doctor Quintana, esto que señala es importante. Pensar que en manos de estos 10 comisionados, 5 principales, 5 por las funciones del Estado, están allí, y 5 elegidos supuestamente por la ciudadanía, van a ser los que elijan al próximo fiscal general. Es decir, en sus manos va a estar una designación importantísima con lo que usted señala. ¿Cuál es la experiencia para valorar, por ejemplo, la presentación de un penalista que va a la fiscalía? ¿Cómo se va a evaluar esto? Esa es la pregunta que todavía el Consejo de Participación Ciudadana no responde. Es decir, cuando usted escucha a sus colegas periodistas preguntar esto en el Consejo de Participación Ciudadana, la respuesta de Fantoni es una sonrisa, porque el señor para todo tiene como respuesta la sonrisa falsa, y después decir que todo está transparente, que no hay nada oculto en este proceso, que todos cumplen los requisitos, que todos los comisionados ciudadanos llegan con méritos de sobra. Pero vuelvo a insistir, con este botón de muestra de esta joven recién graduada, ¿qué experiencia y conocimiento puede tener para efectos de evaluar a quien aspire a la Fiscalía General del Estado? Porque, vamos a decirlo con franqueza, este es quizá uno de los procesos más delicados, porque no sé si en el Consejo de Participación Ciudadana se habrán enterado, pero constitucionalmente la Fiscalía General del Estado ejerce la titularidad de la acción penal pública. Es decir, no está usted designando al portero, con todo respeto a los funcionarios porteros del Ministerio de Educación. Es decir, está nombrando a la máxima autoridad de la entidad que, según la Constitución, ejerce la titularidad de la acción penal pública, es decir, la que dirige la etapa preprocesal, la que investiga el cometimiento de posibles delitos y la que luego se encarga de formular cargos, de acusar formalmente ante un juez, ante un tribunal, a la persona a la cual se le imputa el cometimiento de un delito. Es decir, este cargo, junto con el de Contralor, desde mi punto de vista, son los cargos estatales más delicados, porque requieren realmente de un grado de experiencia, un grado de conocimiento técnico, un grado de experiencia procesal tan importante que no cualquiera puede, primero, integrar la Comisión Ciudadana de Selección, que a la larga es el organismo que instrumenta el concurso, porque aquí, digamos, suele haber una confusión. Mucha gente dice, pero el Consejo de Participación Ciudadana designa.
Sí, efectivamente el Consejo designa, pero designa sobre la base de unos resultados que para el efecto le tiene que entregar la Comisión Ciudadana de Selección, que es, según los artículos 204, 205 de la Constitución, el órgano que tiene que instrumentar el proceso. Entonces, sí importa a quienes usted pone en las comisiones ciudadanas de selección. Y digamos, bueno, más allá de que la Constitución dice que son 10 integrantes y de que los 10 integrantes, 5 forman parte de o representan, entre comillas, a la ciudadanía, hay otros 5 que vienen, uno por cada función de poder del Estado. Yo no sé cuál es el problema de las funciones de poder del Estado, de tener algo de responsabilidad con el país, pero es que acabamos de ver lo que está pasando con Godoy y esa irresponsable designación que hizo José Swing. Y no podemos entender que al Ejecutivo, al Legislativo, a Transparencia y Control Social, al Electoral y al sector justicia, a la función judicial, les correspondía enviar, creo yo, los mejores penalistas para integrar esta Comisión Ciudadana de Selección, pero es que a ninguno se lo conoce, es que ese es el segundo cuestionamiento, más allá de esta chica de la que estamos conversando. El punto es que ninguno de los 10 comisionados siquiera llegó al puntaje de 50. Es decir, el mejor evaluado me parece que tiene 37, el mejor evaluado. De quien no se conoce nada, de quienes no se sabe los intereses que representan, a quien responden, qué experiencia han tenido, si acaso la han tenido en el libre ejercicio, en la docencia, en la judicatura. Es decir, seguimos con esta muy mala costumbre de poner en este tipo de comisiones a ilustres desconocidos, en estas comisiones ciudadanas. Entonces, con esa comisión, ¿qué garantías tenemos de que quienes se presenten puedan recibir un trato, primero, riguroso? Porque creo que este debiera ser uno de los concursos desde el punto de vista de la exigencia, el más riguroso, pero claro, si hay mediocridad en la Comisión Ciudadana, evidentemente vamos a tener mediocridad también en la evaluación, no vamos a tener exigencia. Entonces, claro, a mí me encantaría que en el concurso, si no en la comisión, en el concurso, estén penalistas de la talla de la doctora Paulina Araujo, o del doctor José Molina, o de Nicolás Salas, o de Pablo Encalada, ese tipo de abogados, de colegas penalistas, de Felipe Rodríguez y otros, pues que tienen, creo yo, el conocimiento y la experiencia, sino para evaluar a quienes aspiren a formar parte o a liderar la Fiscalía General del Estado, incluso para ser aspirantes. Pero yo me pongo en los zapatos de la doctora Araujo, o me pongo en los zapatos del doctor José Molina. Voy a dejar yo mi prestigio, mi reputación, mi nombre, mi oficina, años de litigio, ¿a cambio de qué? De que mi nombre quede en la vía pública, porque evidentemente si el concurso, como pasa en Ecuador, y como dijo el doctor Juan Carlos Benalcázar en su momento, en su comparecencia ante el Consejo de Participación Ciudadana, si el proceso ya está arreglado, entonces, ¿para qué presentar buenos juristas, buenos penalistas de trayectoria? Si los que evalúan no tienen idea, si esto es un ciego evaluando a otro ciego, esa es la verdad. De tal manera que, bueno, sí preocupa lo que está pasando en el proceso de selección de la Fiscalía. Claro, extremadamente complejo, como usted bien ha dicho, a la primera autoridad de la Fiscalía General, incluso este momento, en medio de las dudas, incertidumbre, interrogantes, hay de por medio una acción de protección con medida cautelar, pedido de medida cautelar, interpuesta por un ex postulante. En el escenario que esto sea acogido, ¿se para de nuevo el concurso? Claro, es que cuando las cosas se hacen mal, no falta quien presente una garantía jurisdiccional. Es decir, esta no es una novedad, no es la primera vez. Recuerde usted cuando hubo el concurso para Contralor General del Estado, las acciones de protección, las medidas cautelares llovían, querido Miguel, y eso hizo que el proceso se ralentice, se empantane, se complique, justamente porque el Consejo de Participación Ciudadana y las famosas inútiles comisiones ciudadanas de selección no hacen bien su trabajo. Entonces, ¿eso qué hace? Que los postulantes que se sienten afectados, que sienten que sus expectativas legítimas
se vean de algún modo maltratadas, que se sienten tratados de manera desigual, pues presenten las acciones de protección y no faltan los jueces voluntariosos que en algunos casos con fundamento, en otros sin mayor fundamento, ordenan la suspensión del proceso. En este caso, yo creo que esta acción de protección debiera de algún modo recibir un tratamiento favorable, porque no es cosa menor el proceso al que estamos abocados. Entonces, si hay incumplimiento de requisitos, lo que supone la violación incluso de los reglamentos que el propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha dictado. Si usted me está poniendo a cualquier nadie en la Comisión Ciudadana de Selección, yo no tengo claro, y perdón, abro un paréntesis acá, si por ejemplo este señor Troya, cuyo nombre ya sonó en la comisión técnica que designó a Mario Godoy para la presidencia del Consejo de la Judicatura, hoy también forma parte de esta Comisión Ciudadana de Selección, o de algún modo tiene una incidencia en este proceso. Escuché el otro día, no me acuerdo de quién, decir que esta persona también está nuevamente metida en este proceso. Entonces, no hay las garantías de designación de un fiscal objetivo, porque del fiscal no podemos esperar sino otra cosa que objetividad al momento de realizar su tarea investigativa y de acusación. No es juez, así que no le puedo pedir que obre con independencia, pero sí con objetividad. Pero además de eso, un fiscal competente. Un fiscal competente significa no solamente tener la facultad o la habilitación constitucional y legal para desarrollar determinada actividad. No me refiero a esa competencia, vamos a decirlo en el sentido procesal, sino a las destrezas y a las aptitudes. ¿Quiénes van a presentarse al concurso? Porque como es un concurso abierto, cualquiera que crea que tiene los requisitos se puede postular. Ese no es el problema. El problema es que tenemos 10 ciegos nombrando fiscal. Y con esa poca rigurosidad, ¿qué va a salir de esto? Entonces, ¿vamos realmente a tener, el país va a contar con un fiscal titular competente en el sentido de que tiene la experiencia en el derecho procesal penal y en el derecho penal como tal? Conoce de teoría del delito, conoce de teoría de la pena, conoce el sistema de ejecución de penas. ¿Qué tanto dominio tiene de la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos? ¿Qué conocimiento tiene en el tema también administrativo? Porque de algún modo tiene que poner una visión de manejo de la institución, dejando de lado la parte importante que es el derecho penal. Entonces, bueno, no hay ninguna garantía. Entonces, claro, hay esta acción de protección. Ya veremos en los siguientes días si finalmente se la conceden. Claro, si se la conceden, el proceso puede por lo menos detenerse cuando no volver a foja cero. Pero creo que lo saludable, querido Miguel, porque mal o bien ahora tenemos un fiscal encargado del subrogante de la titular, y por lo tanto creo que unos meses más con esa figura no creo que le afecten al país. En este momento ya más de la demora que hemos tenido, ya es un año por lo menos de la designación que se tuvo que haber hecho del nuevo fiscal. Más de esa demora, pues creo que no nos puede venir mal el hecho de que haya un momento de serenidad, de detener el proceso, de entender que acá nos está nombrando cualquier funcionario y de arrancar de nuevo, es decir, de integrar una buena comisión ciudadana de selección, rigurosa, exigente, con gente prestante, con gente que conoce el derecho penal, y que eso dé garantías de que de algún modo iba a haber rigurosidad en la evaluación. Más o menos como, perdón que lo diga así, porque es una persona muy cercana a mí, pero quizá la única comisión ciudadana de selección que hemos visto que funcionó fue la comisión calificadora para la Corte Constitucional de 2019, esa que integró el Consejo de Participación Ciudadana transitorio liderado por quien en paz descanse, el doctor Trujillo, donde estuvieron gente de la talla de Vanessa Aguirre, Rafael Ollarte, por supuesto, Ramiro García Falconi, sí, más, incluso gente con la que en algún momento uno puede tener alguna discrepancia, incluso de carácter ideológico, pero que no duda de su conocimiento jurídico, de su experiencia, gente que uno conoce, que sabe lo que ha hecho. Entonces, de esa gente,
como los que estoy nombrando y otros más cuyos nombres no me acuerdo ahora, me parece que Ernesto Albán estuvo también en esa comisión, Alberto Ray, por favor. Si gente de esa talla estuvo evaluando a los aspirantes a la Corte, y con todas las críticas que podamos tener respecto del comportamiento de la actual Corte Constitucional, al menos en la original, la cosa no salió tan mal, pues no tuvimos un Hernán Salgado, una Enrique Herrería, una Teresa Núñez, una Carmen Corral, que fueron, digamos, de algún modo voces destacadas dentro de la Corte Constitucional. Y aunque uno pueda discrepar con su forma de pensar, gente como Daniela Salazar, que también de algún modo ya venía teniendo una trayectoria, un recorrido. Entonces, acá no se ha podido hacer en el país, después de ese proceso, no hemos tenido otro en el que uno diga, ellos son los comisionados. Entonces, sé lo que han hecho, ahí sé lo que han hecho en su vida docente, sé cómo han ejercido su profesión. Si viene de la judicatura, mira, yo vi cómo se desempeñó cuando fue juez, fiscal, defensor público. Entonces, sé que eso me asegura un proceso de designación correcto. Acá no, acá estamos llenos de ilustres desconocidos y entonces vamos a terminar nombrando cualquier tontería. Doctor Quintana, ¿y el papel del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Porque de alguna manera dicen, la comisión, los 10 comisionados van a elegir y nosotros únicamente casi vamos a santificar lo que designen los comisionados sin esa experiencia de la que usted reclama. ¿El papel del Consejo de Participación? El papel es vergonzoso y es cuestionable, porque por más que uno pueda decir que en la letra de la Constitución y de la ley el concurso lo instrumenta esta Comisión Ciudadana, no hay que olvidarnos que la Comisión Ciudadana es designada por el Consejo de Participación Ciudadana. Es decir, no es que el presidente, la asamblea, el resto de funciones de poder y los ciudadanos libremente se postulan y esa gente que se postula queda electa. No. Se supone que usted envía, en el caso de las funciones de poder, envía los nombres de sus postulantes, la ciudadanía que desea integrar la comisión se postula y se supone que en el Consejo de Participación Ciudadana hay todo un proceso de verificación de requisitos, de escogitamiento, y luego de eso hacen lo que han hecho, que es un supuesto concurso, un supuesto sorteo, que ya yo de los sorteos aquí en el país tengo bastante desconfianza de cómo se desarrollan. Entonces me parece bien aventurado, bien irresponsable designar comisionados ciudadanos para la comisión que designará fiscal en la suerte. Es decir, postúlese el que quiera. Usted puede ser un ilustre desconocido, un don nadie, alguien que no tiene la experiencia, pero si de repente en la tómbola en la que un funcionario le da manivela y otro mete la mano y saca un papelito y sale mi nombre, resulta que ya, pues, integré la comisión. Así de irresponsables son en el Consejo de Participación Ciudadana, porque los nombraron por sorteo, no por méritos, no por revisión de las carpetas, no por verificar quiénes son, si tienen vínculos, porque no descarte que el día de mañana asome, querido Miguel, que uno de los comisionados tiene vínculos con el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de activos y ese tipo de cosas. ¿Podemos descartar eso en este país a estas alturas? La respuesta es no. Entonces, si ni siquiera se tuvo ese cuidado, bueno, menos en lo que haga luego esta Comisión Ciudadana de Selección. Por esa razón y otras, es que yo creo que aquí hay un claro incumplimiento de funciones de parte de esta mayoría que hoy está operando en el Consejo de Participación Ciudadana, liderada por Fantoni, que debiera merecer que la Asamblea Nacional los lleve a juicio político por un caso clarísimo de incumplimiento de funciones. Muchas gracias al doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Ojalá en el tiempo, a un plazo mediato, desaparezca ese Consejo de Participación Ciudadana creado en la Constitución de Montecristi, que ha sido nefasto en general por todo lo que ha hecho. Recordemos, Carlos Polit Falloni fue nombrado 100 sobre 100 fiscales, etcétera, lo cual no ha sido un buen augurio para el Ecuador. Doctor Ismael Quintana, muchas gracias.
Un abrazo, querido Miguel. Buenos días. Muy amable. 7:43 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y volvemos buscando la verdad. Diálogo con el señor ministro del Interior, John Reinberg. Temas de interés. Las tareas que cumple en medio del conflicto armado interno para luchar contra los grupos delincuenciales organizados. Y otros temas, como ayer la presentación de un proyecto de ley para proteger a la niñez del crimen organizado. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.